Hola, mi nombre es Antonio Moreno, soy estudiante del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil. La carrera que estudio es electrónica, en el semestre que estoy en el tercero. La asignatura es máquinas y control industrial. Mi docente es el ingeniero Giovanni Amancha y hoy les voy a presentar un pequeño video sobre los elementos de un automatismo eléctrico. Primero, ¿qué es un automatismo eléctrico? Consiste de unos o varios circuitos cuya finalidad es la de alimentar eléctricamente a unos actuadores encargados de realizar un trabajo. Este trabajo será típicamente mecánico, aunque también podría ser calorífico o generar un aviso luminoso, sonoro, entre otros. Así como podemos ver en la siguiente imagen, que es un automatismo eléctrico. Elementos de un automatismo eléctrico son los sistemas cableados, pulsadores, interruptores unipolar, bipolar, conmutadores, finales de carrera, detectores, relés, temporizadores y el contactor eléctrico. Y ahora vamos a hablar sobre cada uno de estos elementos. Los sistemas cableados. Los automatismos cableados se realizan por la unión física de los elementos que constituyen la unidad de control. La forma de dichas uniones se diseña bien por la experiencia o por un conjunto de ecuaciones lógicas. Este tipo de automatismos los encontramos dentro del llamado cuadro eléctrico. El pulsador es un elemento mecánico de cierre y apertura. Se dividen en normalmente abiertos para la puesta en marcha o funcionamiento de las máquinas, o normalmente cerrados. Hacen el efecto contrario para la maquinaria o el equipo. Así como podemos ver en la siguiente imagen, los tipos de pulsadores y sus símbolos. Los interruptores conectan o desconectan la maquinaria o las instalaciones. Se diferencian de los pulsadores en que se mantienen en la posición en la que han sido accionados, y esta puede ser bipolar o unipolar. Ahí podemos ver en la siguiente imagen un interruptor. Ahora vamos a hablar sobre el interruptor bipolar. Será aquel que es capaz de controlar, tocando una sola tecla, dos circuitos eléctricos. Este tipo de interruptores permiten interrumpir y reanudar el circuito eléctrico, tan solo usando una palanca. Además, son mucho más seguros. Los interruptores bipolares son elementos de seguridad para las conexiones eléctricas que puede evitar más de un susto. Así como vemos en la siguiente imagen, así es un interruptor bipolar. El interruptor unipolar es un interruptor de luz bastante común en una casa. Tienen dos terminales de tornillo más un tornillo de tierra. Un terminal de tornillo es para el cable que alimenta el interruptor desde la fuente de alimentación. El otro terminal es para un segundo cable caliente, llamado pata de interruptor, que recorre solamente entre el interruptor y el aparato de la iluminación. Conmutadores son dispositivos que permiten cambiar la dirección o interrumpir el paso de la corriente eléctrica en un circuito. Estos elementos, a diferencia de los interruptores, una vez han desconectado un circuito, conectan otro inmediatamente. Y como podemos ver en las siguientes imágenes, cómo está conectado un conmutador y cómo es físicamente un conmutador. Finales de carrera son sensores de contacto que se sitúan al final de un recorrido o de un elemento móvil y que envían una señal cuando son activados, lo cual puede ser utilizada para la modificación del estado de un circuito. Así como podemos ver en la siguiente imagen cómo son los finales de carrera y su simbología. Los detectores. Podemos encontrar diversos tipos de detectores, así como son los termostatos, resostatos, detectores de nivel de líquido y sensores de presencia. Y ahora vamos a hablar sobre cada uno de estos detectores. El termostato. Son dispositivos que permiten medir la temperatura de un recinto, depósito, etc. O detectar si esta excede un cierto valor denominado umbral. Generalmente se utilizan en sistemas de control que permiten realizar una regulación de dicha temperatura.
Y como podemos ver en la siguiente imagen, cómo es un termostato y su simbología en sí. El presostatos es un mecanismo que abre o cierra unos contactos que posee en función de la presión que detecta por encima o por debajo de un nivel de referencia. Esta presión puede ser provocada por aire, aceite o agua, dependiendo del tipo de presostato. Detectores del nivel de líquido. Detectan si el nivel de líquido del depósito está por debajo de un nivel de referencia mínimo o por encima de un nivel de referencia máximo. Sensores de presencia. Tienen como finalidad determinar la existencia de un objeto o un intervalo de distancia especificado. Se suelen basar en el cambio provocado en algunas características del sensor debido a la proximidad del objeto. Básicamente son inductivos, de efecto Hall, ultrasónicos u ópticos. Ahí podemos ver los detectores inductivo, el detector capacitivo, el detector fotoeléctrico. Relés. Es el elemento básico del automatismo. Se trata de un dispositivo electromecánico accionado por interruptores y o sensores de diversos tipos, que son los termostatos, detectores de movimiento, etc. Está constituido por una bobina y un grupo de contactos que puede ser abiertos o cerrados, cuya función es la de habilitar, desconectar circuitos cuando circula corriente por su bobina. Y como podemos ver en la siguiente imagen, es un relés. Los temporizadores permiten automatizar en función del tiempo el encendido o apagado de maquinaria, electricidad, etc. Permiten ajustar los tipos de conexión y desconexión del mismo. La temporización puede ajustarse entre algunos milisegundos y algunas horas también. Aquí, como podemos ver en la siguiente imagen, un temporizador, el contactor eléctrico. Su funcionamiento es similar al de los relés, aunque se utilizan para habilitar circuitos con corrientes más elevadas. Otra diferencia es que tienen dos grupos de contactos, los principales y los contactos auxiliares. Así como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos varios tipos de contactores. Y contactores principales. Los contactos que actúan directamente sobre la carga que van a controlar se los llaman contactores principales o polos, y son estos contactos los que caracterizan a un contactor como bipolar, tripolar, tetrapolar, etc., siendo los contactores tripolares de corriente alterna más generalizados. Así como es un contactor y su simbología. Los contactores auxiliares. Generalmente los contactores auxiliares están concebidos para trabajar con voltajes del mismo nivel que el del circuito principal, pero solamente para corrientes comprendidas entre 3 y 10 amperios. Normalmente se utiliza 6 amperios y para cargas resistivas y electromagnéticas. Los contactos auxiliares pueden ser normalmente abiertos y normalmente cerrados, y como podemos ver en la siguiente imagen, es un contactor auxiliar. Y gracias por ver este video. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado y gracias.